Buenas noches y bienvenidos a Tanya Once a Week, clase número 5, que estamos estudiando en memoria de Moshe ben Aaron Yaakov, Moshe ben Yosef Shaul Halevi, Aryeh ben Shlomo y Nicole Bas Daniel Zichronam Lebraja, que lo recordamos eternamente. Hoy es la quinta clase y vamos a culminar el primer capítulo de Tanya. Nos queda muy poquito, pero algo importante y interesante y después, al finalizar, en los últimos momentos, voy a tratar de hacer un resumen de lo que hemos estudiado en este capítulo. Entonces, imagínense por un momento que hay un grupo de 3 personas. En sus vidas jamás escucharon de la música y ni siquiera habían visto un instrumento musical. Un día se encuentran con un piano. Entonces uno de ellos pregunta, ¿qué es esto? Entonces el más sencillo entre ellos dice, obviamente, esto es madera. El carpintero del grupo dice, a mí más bien me parece un mueble exquisito. Y después el ingeniero dice, por el mecanismo, seguramente es una máquina. No es el mejor ejemplo de las perspectivas, porque en este ejemplo, las personas pueden llegar de verlo y entenderlo diferente. Su visión viene de la ignorancia de no saber. Pero muchas veces hay situaciones en la vida donde alguien tiene una perspectiva, una forma de ver o entender algo que realmente es resultado de algo mucho más profundo de simplemente no tener la información. Por ejemplo, lo aleino, si alguien tiene alguna enfermedad mental, la persona quizás causa frustración a los que están alrededor, pero no entienden que esa persona en realidad sufre o ve, su mundo se ve por otros ojos y con frustrarse con esa persona, uno no logra nada. Hay que entender el mundo en que vive. Nosotros hemos hablado en las últimas clases que nuestro nefesh habehamit, nuestro alma animal, ve el mundo por la perspectiva y por la lente de klipa. Klipa es una cáscara. Eso es su perspectiva del mundo. Y es una perspectiva que todos estamos muy familiar con esa perspectiva, que es lo que percibimos, como dicen en inglés, what you see is what you get. Así como observas, todo es igual como se ve. Y eso crea una idea errónea de que somos como seres independientes de Dios. Después, la semana que viene, vamos a ver otra perspectiva que también vive dentro de nosotros, que es el de nuestro nefesh ha'elokit, de nuestro alma divina, que es toda otra perspectiva. Imagínate que tenemos 2 individuos, 2 neshamot, 2 almas que viven dentro de nosotros, que por la perspectiva de uno, el mundo se ve de una manera y por la perspectiva del otro, el mundo se ve totalmente distinto. Y no son 2 personas distintas, son 2 neshamot que viven dentro de una sola persona. Pero antes de llegar a eso la semana que viene, hoy vamos a hablar que dentro de la misma clipa, dentro del mundo de esa clipa, de esta cáscara, también hay 2 perspectivas distintas. Dentro de la clipa, antes de llegar a la kedushá, a la santidad, y cómo la santidad ve el mundo, hay que entender que en la misma clipa hay 2 distintas perspectivas. Y yo realmente consideré y pensé
acerca de si hablar de esto, porque es un poco sensible el tema que vamos a hablar hoy y tocar hoy. Por eso quiero dar una pequeña introducción. Hay teorías bien documentadas que analizan el motivo detrás de las acciones buenas del ser humano. O sea, cuando alguien hace un acto de bien, ¿qué es lo que lo motiva a hacer este bien? Y hay teorías dentro de la psicología que explican y dicen de que todo acto de bien tiene algún tipo de motivo, algún tipo de interés. O sea, no quiere decir necesariamente que ese interés es algo muy obvio o evidente, que quiere ganar algo directamente de su acto de bien. Puede ser algo tan sutil como simplemente la persona se siente bien haciendo un acto de bien. Entonces, por eso hace ese acto. Pero eso se llama en inglés un ulterior motive, un motivo que mueve a la persona de hacer ese acto de bien. Y eso es común pensar de que el ser humano en general actúa de esta forma. Según esta teoría, realmente no hay acto altruista totalmente. Cada acto tiene algún tipo de motivación o interés de la persona que lo está haciendo. Ahora, el Alter Rebbe en Tanya menciona esta teoría y lo comenta y dice que en realidad es cierto que casi todos los seres humanos son así. Su acto de bien, cuando hacen bien, lo hacen con un motivo, por una razón que no es altruista, que es algún motivo propio. De nuevo, no necesariamente algo, no quita ojo del acto de bien en sí. Y la persona puede ser una persona sumamente buena y sumamente bondadosa. Y eso es realmente un estudio que va mucho más allá, detrás del día a día, estudiando más la motivación de por qué hacemos el bien. Pero el Alter Rebbe hace una distinción y dice que el pueblo judío, por el tipo de neshama que nosotros tenemos de nuestro nefesh habehamit, recuérdense que no hemos hablado todavía del nefesh haelokit, del alma divina. Por nuestro nefesh habehamit, nuestro alma animal, por ese lado, sí somos capaces de hacer un acto altruista. Y él explica la razón. Él dice porque nuestro nefesh habehamit proviene de algo que se llama, y lo mencionamos en breve la semana pasada, Kelipat Noga. Kelipat Noga significa que si bien es una cáscara y si estamos viendo el mundo por la perspectiva de esa cáscara que distorsiona la verdad acerca de Dios y acerca del mundo, sin embargo, el Zohar dice así: el hombre no tiene que ahuyentarlo, o sea, de este clipa, y no hay necesidad de tratarlo con desdén, porque hay una chispa, dice, de santidad debajo de la superficie que puede ser redimido. Ok, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en el mundo de nuestro nefesh habehamit, de nuestro alma animal, en su mundo, en su perspectiva, sí hay posibilidad de hacer el bien y hay posibilidad de elevar cualquier acto que hacemos hacia Kedushá, hacia la parte sagrada. Pero después, dice la autoridad, hay otro tipo de clipa que se llama clipa completo, total, ¿ok? Que esto significa que el que nace en esa cáscara
el alma que nace en esa cáscara, o cualquier cosa, o cualquier creación de Hashem que viene al mundo en esa perspectiva, bajo de esos ojos, entonces esos ahí realmente no hay posibilidad de trascender. En ese mundo es totalmente, no es que no puedes hacer el bien, puedes hacer un acto de bien. En realidad es muy difícil poder distinguir eso observando dos personas, porque puede ser una persona que actúa bien todo el tiempo, pero su bien viene de ese clipá, de ese mundo que es totalmente cerrado de hacer un acto trascendental, y puedes tener otra persona que vive en el mundo de klipat noga, donde sí puede brillar, y esa persona no hace tanto bien como la otra persona. Sin embargo, es algo que va mucho más allá de lo que el ojo puede observar. En otras palabras, el nefesh habahamit, el alma animal del judío, es distinto, es diferente que el alma de las demás naciones del mundo. O sea, espiritualmente hablando, cuando nosotros hablamos de Asher Bacharbanu Mikol Amim, que hay una nación que fue elegido y es distinto, esa distinción no es solamente de gefilte fish, no es solamente de lo que comemos y de nuestra cultura y de que hemos ganado muchos premios Nobel, sino hay algo mucho, mucho más de fondo. Es algo de qué perspectiva, en qué mundo realmente vive nuestra alma, en qué perspectiva, qué ojos está viendo el mundo, es totalmente diferente. En ese sentido, prácticamente todo lo que existe en este mundo, absolutamente todo, pertenece a una de tres categorías. ¿Ok? Todo lo que Hashem creó, todo, absolutamente todo, va a pertenecer a uno de estos tres mundos. O pertenece a Kedusha, al mundo de santidad, o pertenece a Klipat Noga, que es esa cáscara, pero que puede brillar, que tiene potencial de brillar, o pertenece a Klipá completamente, una Klipá total. Esto no solamente aplica a las personas, no solamente aplica a las creaciones como animales, plantas y lo inanimado, sino inclusive aplica a pensamientos, a palabras, a acciones, todo lo que hay en el mundo, absolutamente todo, cae bajo uno de estas tres categorías. Todo está bien clasificado. Es algo muy interesante porque en estos días yo estaba viendo algo de lo que se está ahora en el nuevo mundo tecnológico de artificial intelligence, ¿no? Donde uno ve que están hablando de algo que se llama el Human Experience Platforms, que significa prácticamente que pueden estudiar y entender y clasificar emociones y entender en qué situación, cuál emoción se emana, porque por diferentes sensores y reacciones y bueno, hay mil factores que van a poder llegar al punto en donde van a poder reproducir una emoción. Imagínate, que la persona sintió por primera vez, no sé, cuando estuvo en la boda de su hijo, esa sensación que tuviste tiene una forma, y cada vez se va a desarrollar más y más, una forma de medir eso. ¿Para qué? Para poder darle la oportunidad de esa persona de volver a vivir y experimentar esa misma experiencia de nuevo. Esta idea de que una emoción, una experiencia es algo cuantificable y que tenga un lugar, un sitio de donde viene, es muy, muy antiguo para nosotros. Es algo de nuestra creencia desde hace tiempo. Es muy interesante hoy en día ver
cómo se está empezando a desarrollar esta idea y con sus aplicaciones prácticas. El punto es de que todo, absolutamente todo, que existe en este mundo, cae bajo una de estas categorías. Todo está clasificado. Si hay una persona, esta persona está clasificado. Si hay un pensamiento, el pensamiento es clasificado, a cuál pertenece. Si hay una emoción, la emoción está clasificada. Todo, absolutamente todo. Estamos hablando de infinita información. Y de hecho, la Torá, cuando la Torá habla de algo que es permitido o dice que algo es prohibido, es interesante que la palabra en hebreo para prohibido es asur. Asur realmente no significa prohibido. Asur lo que significa es atado. ¿Qué quiere decir atado? Está como atado a ese clipá. Está totalmente atado, está como condenado, está preso. Por eso se llama asur. De ahí salió que decimos que es prohibido, pero en realidad no es prohibido. En realidad la palabra explica por qué yo no puedo tocar esto, porque la chispa divina que le da vida a ese acto o este individuo o algo, es algo que completamente está, no hay forma que yo pueda elevarlo o rescatarlo o liberarlo de su estatus actual, porque pertenece a Klipá. Y tiene un propósito y tiene que ser así, y eso lo vamos entendiendo a la medida que vamos avanzando aquí. En cambio, cuando la Torá dice mutar, que algo es permitido, mutar significa desatado. Es una forma de decir de que sí se puede elevar. Hay forma de agarrar eso y utilizarlo para el bien y elevarlo. Hay forma de hacerlo. No significa que en su estatus actual pertenece a Kedushá, a la santidad, pero es posible agarrar eso y liberarlo y elevarlo a la Kedushá. Entonces, en resumen, la condición de un judío, ¿cuál es? Que tenemos dos neshamot, dos almas. Una de nuestras almas, estamos diciendo, si bien pertenece a Klipá, el mundo que de la cáscara, pero es Klipat Noga, es Klipá que se puede elevar. O sea, se puede inclusive por la perspectiva y por la visión de esta alma, se puede elevar y se puede llegar a un nivel bastante elevado solo por esa alma. Y tenemos otro alma que su perspectiva y su mundo es el mundo de Kedushá, que es aún mayor que esto. Esto lo vamos a ver la semana que viene. En cambio, las almas de la gran mayoría de los billones de personas que viven en el mundo, más no todos, pero la gran mayoría pertenecen a la otra categoría de Klipá. Entonces, ni siquiera en nuestra estructura espiritual no hay una similitud real entre el pueblo judío y los demás pueblos, que es lo que referimos cuando decimos Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, cuando uno sube la Torah, que nos escogió dentro de los pueblos y nos dio la Torah, significa algo mucho más profundo de lo que uno pudiese imaginar. De nuevo, de ninguna manera eso viene a decir que una persona que no tiene estas almas es una persona mala o negativa. No quiere decir esto, pero para nada. Y puede ser que sea una persona muy buena y hasta mejor que uno que tiene las dos almas, porque después hay cómo uno va a utilizar todo lo que Hashem te dio. Pero en el fondo, el judío contiene en sí dos almas, uno que es de Kedushá y uno que es de Klipat Noga. Entonces vamos a tratar de hacer un pequeño resumen aquí en los últimos 5 minutos. ¿Cuáles son
big ideas, las ideas grandes e importantes que hemos aprendido. Hemos aprendido de que todos vivimos una lucha constante, continuo, diario. Y quizás la idea más grande que el Alter Rebbe enseñó en este capítulo es de que esa dualidad y esa pelea, esa lucha que tenemos, no es un producto de simplemente dos tendencias que tenemos, sino de dos personalidades completas que existen dentro de nosotros, de dos neshamot. Dos neshamot que ambas contienen, como vamos a ver, su parte intelectual y su parte emocional. Es casi como si hubiese dos seres humanos o dos individuos viviendo dentro de una sola persona. Obviamente la integración y cómo funcionan, que vamos a ir viendo, vamos a ver que hay bastante integración entre los dos, pero en realidad lo que tenemos son dos personalidades, cosa que es muy importante, porque estos dos neshamot luchan no solamente para que hagamos algo bueno o para que hagamos algo malo, como quizás los dibujos del Yetzer Tov y el Yetzer Hara, el malo ángel y el bueno, que eso te está diciendo haga algo bueno y esto está diciendo haga algo malo, sino los dos están luchando para que nuestra personalidad, nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra totalidad sea como Él. Eso es realmente la idea que el autor dice. No te equivocas. ¿Cuál es la pelea aquí? La pelea es entre dos neshamot, dos almas completamente con visiones totalmente distintos. Esto quizás es la idea más importante que hemos aprendido, que vamos a apreciar esta idea a la medida que vamos avanzando y vamos viendo qué significa de verdad eso. Otra idea importante que vimos es que las características negativas que vivimos, que todos tenemos, como digamos la flojera, los celos, la charla banal, placeres para cosas materiales, todo esto no son cosas realmente agregadas a nosotros, sino son parte de la propia materia prima del alma animal, porque como es un ser, es algo creado, contiene en sí los 4 elementos de fuego, aire, agua y tierra, y como no es algo físico, sino algo espiritual, se manifiesta en todas estas distintas actitudes y formas de actuar de las personas. Entonces, cuando ves a alguien que tiene celos o cuando ves a alguien que es pasando por un momento de depresión, cuando ves a alguien que es muy materialista, entiende de que eso realmente es una expresión de su alma animal. Es muy importante entender esto porque si quieres ayudar a alguien, tiene que entender qué es lo que esa persona está viviendo y cuál es la visión que tiene para poder guiar a la persona en la forma correcta. Que esto es muchas veces la frustración que quizás que pueden tener familiares o amigos con una persona que está viviendo una adicción. La persona que vive una adicción está viviendo en un mundo donde esa adicción realmente no, con frustrarte y reaccionar bajo tu perspectiva, no vas a poder ayudarlo. Tienes que entender cuál es el mundo y su perspectiva en donde vive para poder realmente ver cómo se le puede ayudar. Entonces aquí el autor me puso la base principal de qué estamos hechos. Estamos hechos internamente de dos almas totalmente distintas, con dos visiones totalmente distintas, cada quien tratando de conquistar y asegurar que toda nuestra persona
sea tenga esa visión de la vida. Y entonces, a la larga, ¿qué es lo que queremos? Queremos encontrar el equilibrio y el balance entre estos dos neshamot para que uno pueda vivir una vida equilibrada. Y eso es lo que vamos a ir viendo con el tiempo. Excelente. Gracias, Rabino, gracias. Excelente. Okay. Buenas noches. Muchas gracias, Rabino. Excelente conocimiento. Gracias por compartirlo, por esta clase.